No es que este equipo haya ganado la Copa y ahora la Liga, es que su jugador más prometedor apenas tiene 17 años. El Barça de Flick, de Pedri y de la Masía, el que al principio no parecía que fuera a terminar con esta gloria, culmina la temporada llevándose la Liga. En el fondo tiene sentido, porque este ha sido el Barça de las remontadas y que ahora consigue el premio por haber creído. Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días. Esta mañana les saludo desde Calahorra, desde el Centro Fundación Caja Rioja. Desde aquí les vamos a acompañar esta mañana y hasta ahora les vamos a contar cómo viene la información de este viernes y con su permiso vamos a empezar con esa alegría que anoche celebraron miles de aficionados en torno a la Fuente de Canaletas en el centro de Barcelona. La liga de la fiabilidad de Koundé, la liga de la consagración de Cubarsí, la liga del liderazgo de Íñigo, de la moto de Valde, de secundarios como Érico Gerard, en la liga en la que conocimos a La fiesta, que se alargó varias horas después de que el Barça ganara por 0-2 al Español en Cornellà, se encendieron los aspersores en la celebración sobre el césped, mientras Flick se iba llevando a sus jugadores casi a empujones, que después de ganar el Clásico al Madrid decidieron el final de esta temporada. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Antes de que empezara el partido, es verdad que fue noticia un atropello múltiple en las inmediaciones del estadio. Los Mossos apuntan a un accidente. En las imágenes se ve el coche detenido rodeado de una multitud. La conductora arranca en ese instante y se lleva a quienes tiene por delante. Hay 13 personas heridas leves. El Barça certificó en Cornellà la victoria de una liga que ha consagrado la apuesta de Flick y el talento joven de una plantilla que encarna sobre todo la figura de Lamine Yamal. Sampe, buenos días. Buenos días, Ángeles, que ya es un jugador consagrado en el presente, uno de los candidatos a llevarse, por cierto, el próximo Balón de Oro, pero que tiene un futuro brillante para él y para los culés, pero escalofriante para el resto. Un plantel que en verano apenas se reforzó con la llegada de Dani Olmo, que cambió la leyenda de la casa como era Xavi por la incógnita de Flick, y que se enfrentaba a un Madrid que venía de llevarse el doblete y de postularse como el gran favorito, sobre todo tras sumar a sus filas a Mbappé. Flick supo coger aquellos brotes de la Masía como eran Lamine Yamal, Cubarsí, Firmino, Marc Casado, y convertirlo en un grupo que ha arrasado, descarado, sin miedo, insultantemente joven, que parece estar jugando un viernes por la tarde en el Parque del Barrio más que en el fútbol profesional, y que el director deportivo pasa en una carrera de fondo. Deco. El gran desafío de los últimos años del Barça era encontrar un equipo, ¿no? Intentar volver a competir al máximo nivel. Xavi había ganado la Liga 2 años antes. Ha sido un entrenador importante para la historia del club, para el momento del Barça. Sabíamos que Flick era un entrenador que daría cosas distintas a lo que teníamos con Xavi, que es un trabajo que no es solo de un año, es un trabajo que las cosas van haciendo. Pues los culés que anoche, como decíais, empezaron a celebrar el título en la Fuente de Canaletas van a poder seguir haciéndolo hoy con la típica rúa de celebración. Lo ha pedido la propia plantilla. Partirá el bus descapotable a las 6 de la tarde del Palau Blaugrana, paseando los 3 títulos por las calles de Barcelona. Está previsto que finalice en el Arco del Triunfo sobre las 9:30 de la noche. Les decíamos que antes del partido hubo un atropello múltiple en los aledaños del campo. Parece que la conductora del coche se sintió agobiada por la cantidad de gente que rodeaba su vehículo y en ese momento arrancó contra la multitud. Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, buen día. La conductora había entrado en una calle abierta al tráfico, empezó a velocidad lenta, pero como explican algunos testigos, en un momento dado aceleró. Y de repente pues ha empezado a acelerar, toda la gente que estaba por aquí detrás ha empezado a arrasarla por delante. Se ha escuchado muchos gritos. Y yo creo que se ha puesto nerviosa y ha tirado marcha. Por su parte, el jefe de los Mossos en la zona en la que se produjo el atropello, Eduard Sallent. Algun motiu que encara no tenim aclarit. En un moment... Decía Sallent que en algún momento ha acelerado porque se sentía acorralada y añadía que la mujer de 34 años ha quedado detenida y que ha dado negativo en la prueba de alcoholemia y de drogas. No hay ningún herido de gravedad. Por eso, según los Mossos, se decidió que el partido se jugara. La conductora pasará en las próximas horas a disposición del juez.
La semana que termina ha vuelto a confirmar que no hay nada peor que sembrar unas expectativas demasiado altas. El lunes nos preguntábamos si se acabaría produciendo una reunión entre Putin y Zelensky para hablar de la guerra de Ucrania, y al final no es que no se produjera esa reunión, sino que ni siquiera llegaron a encontrarse las delegaciones de ambos países, que quizás se reúnan hoy. Zelensky sí viajó a Estambul, pero Rusia ha enviado a un representante de segundo nivel. Para más, Inri, el ministro ruso de Exteriores, llamó patético al presidente de Ucrania, y una portavoz del Kremlin le llegó a llamar payaso. Payaso, fracasado y persona sin educación. ¿Quién se cree que es? Es lo que se preguntaba esta portavoz de Exteriores. En todo caso, y desde su gira por Oriente Próximo, Donald Trump hizo saber que aquí la expectativa es él. No va a pasar nada hasta que Putin y yo nos reunamos, dijo. Enviado especial de la SER a Ucrania, Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Nico, tú nos vienes advirtiendo toda la semana del escepticismo que hay ahí en Ucrania ante la posibilidad de que estas reuniones terminasen en acuerdo. Veremos qué es lo que pasa hoy en Turquía, pero de momento es evidente que la cosa ha empezado bastante mal. Sí, está previsto que en una hora en el Palacio de Dolmabahce de la capital turca se vean por primera vez en un año y un mes delegaciones de ambos países. Será puerta cerrada y con la mediación de Turquía y de Estados Unidos, pero desde luego, como dicen los mensajes que llegan desde Moscú, despreciando Zelensky, no insuflan mucho optimismo. El ucraniano se iba de Turquía al comprobar la representación de segundo nivel enviada por Putin. Y desde Moscú, asedio total a la figura de Zelensky. Lavrov lo llama patético por pensar que Putin se iba a sentar con él en Turquía, y mientras aquí en Ucrania la estrategia de Zelensky está siendo apoyada incluso por la oposición. El alcalde de Dnipro, Filatov, asegura al SER que Zelensky ha dejado en evidencia a Putin, que sin embargo aquí sigue castigando a la población con bombas. Sonido de artillería en el frente de Donetsk, del que huyó Olena. 64 años, salió de Kostianivka, evacuada por el ejército, está en un refugio temporal. Nos dice que ahogaría a Putin con sus propias manos. Medio país está ahora mismo, Ángels, en alerta por posibles ataques, y las baterías antiaéreas están teniendo que emplearse contra misiles que están siendo lanzados ahora mismo desde Crimea. Nico, seguimos en el abierto, gracias. Hasta luego. La invasión de Rusia a Ucrania, la llegada de Trump a la Casa Blanca, han vuelto a poner sobre la mesa la inversión pública en defensa. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, apremia a los socios de la alianza a que aumenten el gasto militar más allá del 2%. Most allies are now set to reach the initial aim of spending 2% of GDP. No da una cifra, no da una fecha, pero sí dice que el 2% es insuficiente, Rutte. Y poco después, el secretario de Estado de los Estados Unidos, de hecho esta madrugada, Marco Rubio, ha asegurado en la Fox que para cuando se celebre la próxima cumbre de la OTAN, y esto es el mes que viene, los socios de la OTAN ya habrán acordado llegar al 5% a lo largo de la próxima década. Saben que en la guerra para Ucrania son claves los satélites que tiene Elon Musk. Kiev teme que el magnate, amigo de Donald Trump, acabe retirando ese apoyo como un mecanismo de presión para forzar a Zelensky a que acepte las condiciones que pone Putin. En ese escenario les podemos adelantar esta mañana que la empresa española Hispasat estudia dar cobertura al ejército ucraniano con uno de sus satélites para evitar que sus tropas se queden a oscuras si Musk les retira el acceso al sistema Starlink, que es una información de Javier Bañuelos. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, sin Starlink, las fuerzas armadas ucranianas estarían incomunicadas en el campo de batalla, mudas, aisladas, incapaces de utilizar su tecnología 5G para repeler los ataques del ejército ruso. Su dependencia es absoluta y eso Elon Musk lo sabe. Por eso la Comisión Europea ha pedido a empresas españolas como Hispasat que ayuden a Ucrania ante un posible apagón. Su consejero delegado, Miguel Ángel Panduro, avanza a la SER que van a dar ese paso. Ucrania necesita capacidades que estén hoy volando. Estamos planteando mover algunas capacidades que tenemos en órbita sobre su territorio, de forma que le puedan ayudar en caso de que en el futuro Starlink tenga dificultades. Porque las está teniendo. Los ataques rusos están haciendo mella en los satélites de Elon Musk. Starlink está sufriendo interferencias intencionadas del otro bando para atacar. Europa, de hecho, trabaja ya para desbancar a Starlink con un proyecto de más de 10.000 millones de presupuesto que no estará listo hasta 2030.
En Gaza, la masacre de Israel contra los palestinos ha continuado esta madrugada. Solo esta noche las autoridades locales han denunciado la muerte de una veintena de personas en toda la franja. Van más de 140 en las últimas 24 horas. Y todo eso en el día de la Nakba, cuando los palestinos rememoran la expulsión de miles de ellos de sus hogares. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Es evidente que Netanyahu ha aumentado la intensidad de los ataques, coincidiendo con la gira de Trump por Oriente Próximo, gira en la que Trump lo ha ignorado. Sí, se ha limitado a evocar el sueño que tiene para Gaza. Convertirla en un territorio de libertad, en referencia a su plan para tomar el control de la franja y montar allí un resort. No hubo referencias directas de Trump a las matanzas de las últimas horas, que, como dices, han continuado esta madrugada. Con esta ofensiva que Israel inició el miércoles, se superan de largo los 53.000 palestinos asesinados desde el inicio del asedio hace más de año y medio, una cifra mayor si sumamos los desaparecidos. Israel, al que Trump ha dejado al margen del rediseño de sus relaciones en la región, ignora con estos ataques las presiones de la Casa Blanca. Ayer mismo intervino el secretario de Estado, Marco Rubio, con llamada a Netanyahu, que desprecia las negociaciones que se han retomado justo esta semana también en Doha, y con la intervención de la propia administración Trump. Egipto y Qatar, los mediadores, han condenado las últimas matanzas, pero pocos más lo han hecho. Más que conmoción, el resto del mundo está encajando estas matanzas con indiferencia. Hasta luego, Pablo. Hasta luego. Ahora damos los buenos días a Páramo. Y yo los devuelvo. Buenos días, ¿qué tal? Mira, ¿alguna vez habéis pensado qué es invertir bien? Bueno, pues es apostar por un modelo de negocio competitivo que mira hacia adelante, que crece de forma sostenible y que genera valor no solo para ti, sino para toda la sociedad. Así es Iberdrola, una empresa comprometida con sus accionistas, ofreciendo un dividendo sólido y creciendo junto a ellos, siempre en sintonía con los grandes resultados que nos impulsan hacia el futuro. Iberdrola, por ti y por el planeta, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Gabriel, sigo adelante con el préstamo para el regalo de las bodas de oro de mis padres. Les va a encantar revivir ese viaje que hicieron en su luna de miel. Lo contrato por la app. Gracias. Si tienes a alguien acompañándote, todo es posible. Tu préstamo rápido y a tu medida a través de tu gestor o de la app. Tú y yo, nosotros. CaixaBank. Infórmate en caixabank.es. ¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Olvídate de repostar. Nueva gama híbrida Cupra con hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada. Desde 29.990 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. El precio indicado incluye la ayuda del programa MOVES 3 por importe de 7.000 euros sujeto a aprobación y que puede no estar disponible en tu comunidad autónoma. Descubre más en cupraofficial.es. Hola, Celia. Puedes contratar el préstamo por la app, sí. Para cualquier duda, aquí estoy. Tus padres van a alucinar con el regalo de las bodas de oro. Menudo viajazo. Saludos. Si tienes a alguien acompañándote, todo es posible. Tu préstamo rápido y a tu medida a través de tu gestor o de la app. Tú y yo, nosotros. CaixaBank. Infórmate en caixabank.es. Hoy por hoy, Ángels Barceló. Publica esta mañana el diario.es que la Fiscalía de Valencia ve delito en la filtración de la conversación que tuvieron el día de la Dana una técnica de la EMET, de la Agencia de Meteorología, y una técnica de emergencias de la Generalitat. Quizá recuerden ese pasaje. El propio Carlos Mazón, otros miembros de su gobierno compartieron en redes sociales un fragmento de la conversación. Compartieron solo una parte en la que se daba a entender que la Agencia de Meteorología estaba relativizando la alerta. A ver, ya en principio no vamos a marearos con más avisos. Compartieron solo esta parte donde se oía a la trabajadora de la EMET decir no os vamos a marear con más avisos, pero solo era un fragmento. Luego pudimos escuchar la conversación completa, la publicamos, por ejemplo, aquí en la SER, también en otros medios, y en la conversación íntegra, sin sesgarla, se escuchaba a la meteoróloga predecir que a las 3 de la tarde iba a empezar lo peor y decir que la alerta la iban a mantener, la alerta roja. La EMET denunció esa filtración que luego se compartió de forma sesgada y ahora, según el diario.es, la Fiscalía ve delito y lo va a denunciar ante el juzgado. Todo eso es lo que está investigando la jueza de Catarroja, la que intenta remover la exconsellera Salomé Pradas, pero la magistrada
estaba sumando indicios. Ayer uno de los técnicos de emergencias contó que en el CECOPI se plantearon enviar la alerta a los móviles hora y media antes de cuando finalmente lo hicieron. Esto desmonta lo que le dijo a la jueza la propia Pradas, que justificó en los problemas técnicos el hecho de que se enviara tan tarde ese mensaje. Radio Valencia, Ana Durán, buen día. Buen día. El técnico explicó a la jueza que fue a las 18 de la tarde y 36 minutos cuando le llamó el subdirector de emergencias, Jorge Suárez. Se valoraba ya en ese momento enviar el mensaje. Se conectó entonces para teletrabajar, pero tuvo que esperar hora y media. 3 minutos antes de las 8, Suárez le preguntaba si tenían que pedir autorización a Madrid para enviarlo. El técnico le dijo que no, pero que sí que hacía falta validar ese mensaje, algo que se le solicitó a las 8 y 8 minutos de la tarde, y en solo 3 minutos el S-Alert ya estaba enviado. Esto contradice la versión de Salomé Pradas, como apuntaba uno de los abogados de la acusación, que es Eduardo García Ontiveros. Se contradice totalmente lo que dijo la exconsellera con lo que ha dicho el técnico hoy, sobre todo en horas y sobre todo también en capacidad de redactar y validar el mensaje de S-Alert, porque había gente y técnicos suficientes en el centro de emergencia para hacerlo. El técnico que declaraba como testigo y está obligado a decir verdad. Y la semana de los WhatsApps privados de Sánchez y Ábalos, que ha publicado El Mundo, va a terminar con una nueva polémica, en esta ocasión por la conferencia de presidentes autonómicos que el Gobierno ha convocado para el mes que viene en Barcelona y en la que ha dejado la financiación fuera del orden del día. Y eso ha enfadado a muchos de los territorios. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, el Gobierno quiere que la conferencia de presidentes se centre en el problema de la vivienda y en la formación profesional y universitaria, pero las comunidades ya amenazan una vez más con forzar nuevos temas. Andalucía, Extremadura, Aragón o Castilla-La Mancha reclaman que se hable de financiación, y más teniendo en cuenta que la cita será en Barcelona, donde la Generalitat sigue estudiando cómo desarrollar la financiación singular que pactó con Esquerra para Cataluña. Además, los mandatarios del PP acusan al Gobierno de convocar esta cita solo para desviar la atención de los mensajes entre Sánchez y Ábalos. Hace falta un cortafuego y la gran cortina de humo no es otra que una conferencia de presidentes express sin ningún contenido. Un intento fallido de desviar la atención, de que no se falara lo que todo el mundo estaba falando. Esto decían Moreno Bonilla y Rueda. El Gobierno ha convocado a las autonomías el 28 de mayo para cerrar el orden definitivo. Con la nueva gama de vehículos para profesionales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso en los días Peugeot Profesional disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 18 de mayo para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es. Aire de Protos. Mejor rosado de España en los premios Berema 2024. En Alcampo sales ganando. Del 16 al 18 de mayo tienes la merluza fresca a 6,95 € el kilo. Ofertas disponibles en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares. Alcampo, sales ganando. Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es. Mueve. Si hay Don Simón, nos quedamos. Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Qué refrescante, qué sabor. Es tu momento, Don Simón. Buenos días. En el sorteo de media de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido 10 de diciembre de 2001. Y si tu fecha no ha resultado premiada, tienes otra oportunidad con el número de la suerte, que es el 8. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Y en la agenda del día, hoy está convocado el acto de conciliación entre el rey emérito Juan Carlos I y el expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, aunque no es obligatorio que ellos acudan. El emérito pide 50.000 euros a Revilla porque dice que le ha injuriado. El caso es que Juan Carlos resulta que no se espera que acuda hoy a ese acto en Santander, pero está en España, está en Sanxenxo desde el lunes en una competición de vela. Y ahora la opinión de la directora del País, la opinión de Pepa Bueno. Pepa, buenos días. Buenos días, Ángeles. Buenos días a todos. Se preguntaba el periodista Martín Caparrós en El País este miércoles sobre Pepe Mujica. ¿Por qué lo respetábamos? ¿Qué tenía ese señor lleno de arrugas, el bigotito gris, los pelos y la barba mal cortados? ¿Por qué en un mundo que desprecia a los políticos
tantos lo apreciaban? Y se respondía Martín también en forma de pregunta, quizá porque hablaba un idioma que parecía nuestro idioma. Yo pude entrevistarlo en el año 2015 aquí en la SER, en una edición de Hoy por Hoy desde Córdoba, y hablaba efectivamente un idioma en el que se entendía todo. No hay lenguaje mejor que la verdad, me dijo. Los políticos cometemos errores, claro, pero la gente es mejor de lo que creemos y eso lo perdona. Lo que no perdona es que le engañen. Sencillo, ¿verdad? Más reflexiones sencillas. El pobre africano, decía Mujica, no es un pobre de África, es un pobre de Madrid o de París, porque si no tiene para comer, vendrá. Eso no hay quien lo pare por muchas vallas que se pongan. Su conclusión, la de Mujica, era que necesitamos empezar a reflexionar en la supervivencia de la especie en su conjunto, en todo el mundo, más allá de las fronteras, más allá del mercado. Era el año 2015 y aquí seguimos, sin aprender. Y en 10 minutos el abierto hoy desde Calahorra. Y con Javier Aroca, Mariola Urrea y Carlos Sánchez. 8:20 de la mañana, 7:20 en Canarias.